Mi nombre es Hugo Arellanes, soy fotógrafo y soy de la Costa Chica. Pertenezco a una comunidad afrodescendiente, Coajinicuilapa, y soy coordinador del proyecto Huella Negra. Hola, soy Scarlett Estrada, soy afromexicana de la Ciudad de México. Soy estudiante de Antropología Social y de la licenciatura en Comunicación y Periodismo. Hago un podcast con Valeria y Marbella que se llama Afrochingonas y también escribo para Afroféminas. Somos los colores que hay en la naturaleza, de muchos colores y del mismo lugar. Si estamos hechos de la misma materia, ¿por qué escogemos por colores? Mónica Moreno Figueroa, profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Su compañera de colectivo, Fabiola Ferguec, directora de 11.11 Cambio Social, la cual, en 2011, crea una campaña para el CONAPRED que nos abriría los ojos. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿La recuerdas? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito... Replica un experimento realizado en los 40 en Estados Unidos por los Clark, un arranque desde 2010-2011 hasta 2020 con respecto a campañas y a mensajes con respecto al racismo. Entonces, le toca estar como en el inicio de este arranque. Y es interesante porque esta campaña, cuando surge, genera una polémica tremenda sobre si en México existía o no el racismo. Porque a mí no me gusta el color café. Y vemos 10 años después que en términos de la discusión todavía se pone si existe o no el racismo. Ya la discusión ya no está en este punto. Ya la discusión está en existe el racismo, con una edad muy joven ya tengan claro qué es lo que es deseable y qué no es. Puedes ver que la pobreza y la marginación tienen un tono de piel. ¿Qué es el racismo? Una idea errónea, que es la idea de la raza, que trata de organizar a las personas de manera jerárquica en grupos según su apariencia física y a partir de esos grupos decidir quién tiene más oportunidades para qué cosas. Entonces, desde ahí se organiza el privilegio y las oportunidades, digamos, de acceder a una buena vida o no. La idea de razas no existen, racismo sí, ¿no? Entonces, genéticamente, digamos que en el 2000, a través del proyecto de Genoma Humano, se llegó a identificar que genéticamente somos 99.9% idénticas unas personas con otras y que nuestra variación es de 0.012%. ¿Cómo este 0.12% tiene impactos concretos, políticos, sociales, económicos, estructurales en cada una de las relaciones? Ese momento en el que salen los europeos a diferentes lugares del mundo y los conquistan y empiezan a organizar colonias, hay una necesidad de justificar que hay una situación de expropiación, de apropiación y de explotación que requieren un marco de comprensión y a ese marco le vamos a llamar el racismo, ¿sí? Entonces, y sigue funcionando porque la sociedad en la que vivimos sigue operando bajo esas premisas de que han sido funcionales para el mundo. O sea, que hay unos que están arriba, que son los que deciden, que jerárquicamente están en control de todos estos recursos y oportunidades, y hay otros que les toca hacer el trabajo y que solitos, digamos, vamos todos acomodándonos en esas estructuras porque hay una fuerte carga ideológica de que así son las cosas y que así debe de ser. Las razas son obsoletas como muchos otros conceptos. En México discriminamos por el color de piel, a los indígenas principalmente, pero existen otros tipos de racismo en los que ni siquiera hemos reparado. Por ejemplo, la población afrodescendiente y las personas de origen asiático que viven en nuestro país. Somos producto del mestizaje. Nos han convencido que entre más blancos seamos, más conveniente para nosotros.
entre más blanco seas es una mejor mezcla, o sea, no cualquier mezcla, ¿entiendes? Entonces es un proyecto que aparece como muy inclusivo, exitoso, pero al final lo que ves es, pues sí, pero siempre y cuando dejes de ser lo que eres y te conviertas en mexicano. Pareciera que no queremos ver esos rostros morenos ni en el espejo. Todos hemos sido parte de la ilusión de homogeneidad, una idea de México. Si hiciéramos un examen de nacionalismo, ¿pasaríamos la prueba? Un proceso histórico colonialista y de cómo esta estructura hace que a través de la educación, a través de cómo crecemos, a través de todo lo que está en la publicidad, los medios y lo que vamos viendo de manera tangible, pero de la información que de manera intangible nos dicen de esto es lo positivo, tú te tienes que aproximar hacia esto y no hacia esto otro. Y por otra parte está la experiencia en una dimensión más emocional, que es cómo esto te afecta a ti, cómo el sujeto, cómo el tú querer ser quien eres se dificulta por la sociedad en la que tú naces. Para hablar del racismo debemos hablar desde todos los puntos de vista, desde la publicidad, desde el periodismo, desde nuestros propios hogares, en nuestras empresas, en la escuela, en la política. Creo que todos los bastiones son un lugar para hablar de racismo. Pero sí, México tiene mucho miedo todavía de hablar de racismo porque piensan que se va a voltear, ¿no? Que ahora va a ser un racismo hacia las personas que han estado empoderadas durante todo este tiempo y creo que no es el caso. El doctor va de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No te puedes enfermar después de las 3 de la tarde, ni en sábado ni domingo. Y si va el blanco, pues lo van a atender primero. Y los negros se aguantan porque, en teoría, aguantan más cualquier dolor. Porque también está ese estigma de que pues somos aguantadores, ni qué decir de la población indígena, se le ignora totalmente. Ha habido mujeres que dan a luz a sus bebés en el patio del hospital. Yo, por ejemplo, me puedo considerar una persona privilegiada por vivir en la Ciudad de México, ¿no? Y no en la Costa Chica, ¿no? O sea, el simple hecho del internet en esta época. El racismo tiene una base tan encarnada que afecta desde adentro a las estructuras de salud, educación y política, que se ven reflejados en el acceso a los servicios, becas en universidades y puestos altos en la ciencia. El mejoramiento tiene que ver con la blanquedad, o sea, mejorar hacia lo blanco. En los últimos meses se han realizado foros antirracismo. En ellos hemos aprendido y rememorado episodios. Actores, youtubers, académicos, activistas, analistas, investigadores desfilando el entramado donde todos alguna vez hemos tenido alguna actitud racista, sin notarlo. ¿Qué serviría quedarse callados? O sea, una nariz es una nariz y sirve para respirar, pero todos esos valores que le ponemos, ¿no? Eso es precisamente lo que hace la idea de raza, ¿no? Y lo que nosotros llamamos racializar, es decir, darle un valor de más o de menos o que esconde la jerarquía. Se encarna, digamos, se vuelve una forma de hablar, una forma de relacionarnos. El racismo casi como que se incorpora en nuestra forma habitual de organizar nuestra vida cotidiana y terminamos hablando, actuando, y el racismo decide, a veces digo esto de a quién queremos y cómo te relacionas con los demás. Entonces sí es un proceso, cuando hablamos de atacar el racismo, hablamos de atacar ese proceso de normalización, haciéndolo extraño, verlo de nuevo y decir, a ver, espérame tantito, ¿cómo fue que dije eso? ¿Por qué me expresé de esa manera? ¿Qué hay detrás? Y a veces dicen ellos que es de cariño, así que dicen, no, pues mi negro. Y yo así como, pero es que yo no soy tu negro. O sea, o gente con la que apenas te estás conociendo quiere tener como esa familiaridad en la que te infantilizan. Así como mi negrito, como que te quieren explicar todo. Y dicen, no, es que sí sé de qué se trata la vida también. Se puede ver cómo la gente está acostumbrada a ser discriminante sin notarlos.
No basta un hashtag eventualmente, ni la reflexión, si no asumimos que todos somos racistas. Ser críticos con nosotros mismos y erradicar prácticas cotidianas, hacernos responsables de ellas. Dejar de normalizar los apodos o la broma inocente, la comedia a costa de las poblaciones vulnerables, el lenguaje de odio en las redes, el insulto diario cuando no encuentras otro modo de defenderte. En mi proceso de reconocimiento empezó en lo físico. Desde muy pequeña tenía vecinos, me veían y me decían, es que tú pareces jarocha, o tú pareces de Oaxaca, o tú pareces de Guerrero, ¿no? O si me iba bien, a veces me decían, no, es que tú pareces colombiana o de otro país. Y pues bueno, esos comentarios siempre estuvieron ahí presentes. Entro a la universidad y se vuelve como más constante eso. Entonces ya empiezo igual a la par como a más investigar en torno a la población negra en México, me doy cuenta como de este proceso de invisibilización que implica como el mestizaje, ¿no? Como un ideal del nacionalismo mexicano, como todo este proceso, y pues comienzo a resignificar mi cuerpo, a resignificar mi identidad y a nombrarme como afromexicana, ¿no? Como afrodescendiente. No solamente es el caso de Michoacán, también es el caso de Guanajuato, otros estados donde existió la minería, donde también se llevaron personas negras en calidad de esclavos a trabajar en la minería, ¿no? Pero muy pocas veces se habla de esa presencia afro en esa parte de México, ¿no? Llego aquí a la Ciudad de México. Uno de los primeros impactos que tengo es, primero, darme cuenta que la gente no conoce mucho sobre población afromexicana. Para ellos, una persona negra es alguien extranjero. Entonces, siempre perteneces a otro país menos a México. Muchos de los avances que se han tenido en ese punto, sí desde la academia, es que se ha podido visibilizar un poco más a través de libros, a través de investigaciones que se hacen, y también con la llegada de organizaciones civiles aquí a Ciudad de México, porque antes muchas de las organizaciones solo estaban en la Costa Chica, pero ahora ya podemos ver organizaciones en Puebla, en Morelos, en Ciudad de México, en el Estado de México. Apostar por un antirracismo en México es no permitirnos negar más a los pueblos que nos precedieron. Es dejar de sentirnos incómodos por compartir privilegios con todos. Abonar a una visión distinta, crear nuevas narrativas, reconocernos y dejar que el racismo no nos confunda más. Mi abuelo es de Michoacán, de la parte de Tierra Caliente, de un pueblo que se llama El Cablote. De hecho, a mí siempre me gusta dar cuenta de que mi familia está atravesada por este proceso de invisibilización histórico, social y cultural que han vivido las poblaciones afromexicanas, ¿no? Ya que pues justo al ser borradas de la historia y su participación como parte de la sociedad y de la cultura mexicana, hay mucha gente que es afrodescendiente y no se reconoce, ¿no? Crees que reconocerte como afrodescendiente significa algo malo, ¿no? O sea, porque justo asocias todavía la negritud con ideas negativas. Poner en la mesa el tema del racismo es muy nuevo, pero se quedará ahí porque va más allá de la visibilidad y la representatividad de estos sectores. Como el Afrocenso del INEGI, que pone hasta 2020 la categoría de afrodescendiente. ¿Quiénes? Los del censo 2020 que vienen a preguntarme si soy afrodescendiente. Fue un logro de muchas personas de luchas de hace muchísimo tiempo, de más de 20 años, ¿no? Que han luchado por el reconocimiento constitucional, que pues ya está ahí, ¿no? Pero ahora hace falta más, ¿no? Hace falta generar política pública, generar conciencia para cambiar nuestras realidades cercanas, ¿no? Y hasta 2019 no existíamos. Entonces era como, ajá, ¿y eso qué es? ¿Tienen alguna lengua? No, hablamos español como todos. ¿Usan alguna vestimenta? No, tampoco. O sea, entonces decían, ¿qué los diferencia? Pues el color de piel, las tradiciones que tenemos en nuestras comunidades, eso es lo que nos diferencia. Entonces, eso nosotros tratamos de visibilizarlo mucho, porque la imagen se ha utilizado mucho para estigmatizar a las personas. Por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes, siempre que pensamos en afrodescendientes, nuestra mente se va en automático a personas esclavizadas. Los afrodescendientes no solo son
obreros o esto, sino también son licenciados, también son doctores, también son músicos, también son... como que también salirnos de los estereotipos, como que pues el negro solo va a servir para correr o para hacer esto, como decir, no, podemos hacer de todo. Lo que nos ha limitado es mucho como todo este capital de conocimiento. Empezar por erradicar estos estereotipos que pintan no solamente a la población afro, sino también a la población indígena, como siempre en un estatus bajo, ¿no? La gente que limpia, en la gente que hace lo que nadie quiere hacer, ¿no? O sea, y nunca empoderados, ¿no? Nunca como un personaje que puede ser multimillonario, ¿no? Como un personaje exitoso, ¿no? Siempre lo exitoso, lo multimillonario es blanco. ¿Por qué si más del 60% de los mexicanos dice asumirse de tez oscura, vemos en el cine, la publicidad y en muchos medios de comunicación personas blancas, alejados de nuestro mestizaje? ¿No sería más fructífero identificarnos y reconocernos en ellos? Porque la publicidad respondería que somos seres aspiracionales. Pero ¿quién nos enseñó que ser blancos significa mayores ingresos u oportunidades, o ser más bellos? La historia, la experiencia. Cuando Yalitza Aparicio ganó el Oscar, se empezó a hablar de esto, ¿no? Pero muchas veces se negaba y se decía, no es racismo, es clasismo, ¿no? O sea, siempre se hacía esa distinción. ¿Qué mensajes son los que podemos dar? ¿Qué prácticas podemos ya quitar? No estar revictimizando o de estar retuiteando información que genera un daño y que genera también confusión en el debate público. Para los medios es un momento muy importante de decisión de entrar a estos temas con la profundidad que tienen y opera. Pues lo trabajamos a partir de talleres para ver cómo conciencias individuales pueden ir presionando para que cambie y se derrumbe la estructura. Si no tuvimos, por ejemplo, acceso a la educación para hacer cine, para hacer fotografía, para hacer pues actividades donde podamos ver representatividad después, pues es muy difícil que podamos nosotros estar representados, no sé, en el caso de la publicidad. Si nosotros no empezamos a hacer nuestra propia publicidad, va a ser muy difícil que nos veamos. ¿Cómo están los personajes en las películas? ¿Cómo están los personajes en las telenovelas? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes aparecen sirviendo a los protagonistas? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no pensarlo de otras maneras, al revés, que pasen otras cosas, otros cuentos, otros relatos? El arte puede ayudar a echar luz a temas urgentes, dar voz a quienes no la tienen, a dar lucha. Descentralizar las tramas, vernos reflejados en las historias que nos cuentan otros. Acción afirmativa le llaman. Un mundo antirracista le sueñan. Nosotros que empezar a cambiar esos paradigmas de decir, no, sí es bello eso también, pero también nosotros somos bellos, porque te digo, dentro del colectivo no estamos tratando de hacer como una confrontación de que ahora nos pasemos y que lo blanco sea lo malo. No, eso definitivamente no es lo que queremos, pero sí queremos que, por ejemplo, desde la parte pues blanca también se den cuenta de todos los privilegios que viven en su día a día y que también empiecen a soltar espacios. En el caso de la publicidad, y les pido que observen con detalle, tú puedes ver, las familias son, además, familias heterosexuales, papá y mamá, o sea, como si las madres solteras y el tema de madres solteras que vive México, que es durísimo, está completamente invisibilizada, y la descendencia es güera. Cómo los medios contribuyen a la racialización de la población y de los mensajes que dan, porque insisten en una narrativa en que lo mejor es lo blanco y de que lo que la gente quiere es que le den un modelo al que pueda aspirar. De las vírgenes, los ángeles y Jesús y Dios, y todos son estos hombres blancos, hombres güeros y mujeres blancas. Entonces, esas son las primeras imágenes de aspiración a lo bueno que ya están fabricadas. Las primarias, ¿no? O sea, empezar por la niñez, hacer a los niños soñar y que en verdad pueden alcanzar esos espacios. Creo que se pueden crear estos paralelos y que los medios tienen el reto de darse cuenta cómo están comprándose ciertos boletos, reproduciendo las mismas lógicas que racializan a la población y lo que debe ser. Soy indio, prieto y trompudo, que ningún blanco ha envidiado.
Como vemos, hay 3 tipos de antirracismo por construir en México: antinegro, antiindígena y actualmente antichino-asiático. Sí me definió mucho ser de donde soy, pero también hice una licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. Desde el principio yo sabía que no quería ser explotado aquí en la ciudad. Las luchas no son de un solo tema porque no vivimos vidas de un solo tema. Es muy difícil querer separar estas ideas y atacarlas de una manera separada. Lo hacemos como un ejercicio intelectual, pero son fenómenos que se dan de manera interseccional. Nuestra propuesta como Coopera y también como investigadoras es cómo incorporas una perspectiva antirracista a estas áreas que haces. O sea, al movimiento feminista yo le diría, ¿cómo estás incorporando una agenda antirracista a tu trabajo antisexista? ¿No? A todos los que se preocupan por la cuestión de desigualdad de clase, le diríamos lo mismo. ¿Qué tienen todas estas estructuras en común? Que en vez de partir de la colaboración, parten de la opresión. Entonces ahí es donde entra el tema de qué mundo nos queremos imaginar. El día que las personas indígenas, afrodescendientes, podamos salir a la calle sin tener miedo de que nos detenga un policía, sin que nos anden persiguiendo en el súper para ver si no nos robamos algo, sin que tengamos que estar esforzándonos el doble en educarnos para poder acceder a la universidad, sin que tengamos miedo de que a nuestros hijos los discriminen por su color de piel, por el cabello, por el fenotipo de la cara. Los activistas ya estaríamos dedicándonos a otra cosa, porque no tendríamos que estar defendiendo a nadie. Así te puedas sentir más libre, ¿no? Y que no existan los límites, ¿no? O sea, y que justo estas fronteras simbólicas que el racismo plantea no existan, ¿no? Pero creo que al final van a existir otras y otras y otras, ¿no? Porque creo que pensar en igualdad es un poco incorrecto, sino más bien equidad, ¿no? La imaginación radical de un mundo totalmente distinto que tenga otras reglas y otras prioridades. Vida en la que todos y todas tengamos oportunidades de florecer como seres humanos junto con el mundo en el que estamos, ¿no? Que en colaboración y desde otra perspectiva construyamos. Estos mundos y estas estructuras basadas en la opresión no solo generan dolor, aislamiento y represión, no solo es para quien lo vive, sino que todo el mundo nos perjudicamos de este sistema. Construir alianzas donde te encuentras y puedas dialogar con otras personas que como tú han vivido determinadas inquietudes o determinadas formas de exclusión, como creo que también es un proceso de confianza al interior de que este cambio individual va a hacer cambios de conciencia y estos cambios de conciencia sumados van a cambiar estructuras. Hacer el racismo público. Entonces, parte de nuestro trabajo ha sido desarrollar una metodología que combine el trabajo de conocimiento de ideas y conceptos, su aplicación, el desarrollo de una agenda antirracista, que no solo se trata de que hacer que la gente no sea racista, sino que sea activamente antirracista. No solo por la niñez, es decir, todo el mundo nos tenemos que transformar en este proceso de desaprender, de cómo hemos sido programadas y qué son los mensajes que hemos recibido, y de estos tomar conciencia de que están dentro de nosotras y hacer un ejercicio cotidiano de desaprender para entender cómo podemos generar otras sociedades y otras narrativas. Imaginar un mundo sin racismo me hace creer que yo ya no tenga ese obstáculo mental, donde dejo de consumir cremas aclarantes, donde los niños no molestan a sus compañeros por el color de su piel, talla o por la colonia donde crecieron. Ahí, donde se libera la tensión desde la intimidad de nuestra burbuja para abonar a un proceso global. Quitarnos etiquetas, dejar de repetir mitos, abandonar la indiferencia, dejar de crear fronteras. Reeducarnos y recordar quiénes somos.